Hola chicos, ¿cómo están? Este ya va a ser el último video del primer semestre, justamente antes del receso invernal. El tema que les voy a explicar ahora es realmente un tema tan importante o más en relación a la Revolución de Mayo, es decir, es un tema de los temas troncales de nuestro segundo año y es justamente el gobierno de don Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas era un estanciero federal, ustedes saben que ya lo vimos, de alguna manera lo esbozamos en el video anterior, líder del Partido Federal Bonaerense, era un estanciero que tenía la mayor cantidad de ganado en nuestro país, que hasta ese momento se llamaba Provincias Unidas del Río de la Plata. Si bien hasta acá no había participado en política, sí lideraba la agrupación, digamos, o el colectivo, podríamos decirlo ahora, de dueños de estancias, de dueños o propietarios de ganado, fundamentalmente vacas, o podían ser ovejas también, el otro ganado importante, importantes flotillas tropillas, perdón, de caballos. Y todo esto hacía que la fortuna de los Ortiz de Rosas, que ese era el apellido real, la fortuna de los Ortiz de Rosas fuera de las más importantes de todo el país. Rosas asciende o llega al liderazgo del Partido Federal justamente en su lucha contra Lavalle y para alejar un poco a Lavalle del poder. Recordemos un poquito el video anterior. Estábamos en plena guerra civil, Lavalle y el general Paz liderados es decir, lideraban, mejor dicho, el grupo unitario y después de la guerra con el Brasil habían, sobre todo, bueno, Juan Lavalle exclusivamente había atacado en Buenos Aires al gobierno, que era el gobernador Manuel Dorrego. Al gobernador lo toma prisionero, él toma el poder y lo hace asesinar. Después de esto es dejado de lado por los unitarios, por su parte el general Paz sigue con sus propias luchas en el interior del país. Recuerden que el general Paz era cordobés, toma la gobernación de Córdoba y organiza la Liga del Interior o Liga Unitaria. Mientras tanto, entonces Lavalle queda solo y Rosas aprovecha para limitar su poder. Ahí viene la leyenda de que en la estancia de Cañuelas, el 24 de junio de 1829, surge, en esa reunión entre Lavalle y Rosas, surge el dulce de leche. Esa anécdota que le da sabor a nuestra historia, literalmente, bueno, es protagonizada por don Juan Manuel de Rosas. Finalmente, en 1829, asume Juan Manuel de Rosas la gobernación de Buenos Aires, pero hay una particularidad. Rosas no solamente es gobernador de Buenos Aires, también maneja las relaciones internacionales de todo el país. ¿Esto qué significa? Que aquellas provincias que le den el permiso, la autorización para representarlos frente a otras potencias, se la dan y Rosas queda desde ese punto de vista como una autoridad nacional. Entonces, lo primero que va a hacer, va a firmar el 4 de enero de 1831, un poquito más de un año después de asumir como gobernador, porque él asume el 8 de diciembre del 29, el 4 de enero de 1831, él firma con las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y luego se va a añadir Corrientes, el llamado Pacto Federal. Esto es una alianza ofensiva y defensiva que tiene como objetivo parar un poco el impacto, el poderío de la Liga del Interior del General Paz, de la Liga Unitaria. De modo que cuando estas provincias se unen, es un pacto, una alianza justamente entre las provincias más federales del país, y se comprometen a, primero, defenderse entre ellas del ataque de cualquier otra provincia de nuestro país o del exterior. Depositar en Rosas el manejo de las relaciones con el exterior y también se trata de una alianza ofensiva en el sentido de que si una de esas provincias tiene que atacar a las otras, a la Liga del Interior, estas, el resto de las cuatro provincias del Pacto Federal va a seguir esa invasión o ese ataque, es decir, va a secundar los proyectos de la provincia que dirige el ataque. Finalmente, hay una cláusula muy importante en el Pacto Federal que es la reunión pronta de un Congreso Constituyente que va a establecer, digamos, una constitución definitiva para esas provincias
y el resto, ¿no? Cuando se vayan uniendo, porque el objetivo también es extender el pacto federal a todo el país. Cualquier provincia que vaya dejando de ser unitaria o vaya dejando de pertenecer a la Liga Unitaria, se tiene que unir a estas a través de la firma del Pacto Federal. Este Pacto Federal va a ser uno de los pactos más importantes de nuestra historia y va a sentar las bases de la Constitución que vamos a tener posteriormente. Cuando Rosas entonces firma este pacto, ya establece sienta las bases de lo que es nuestro pacto federal, nuestra organización, diríamos. Finalmente, a los 3 años, en 1832, Rosas renuncia a la gobernación de Buenos Aires. Él tiene el título de gobernador, el cargo de brigadier general, el cargo de gobernador, el cargo de brigadier general, el manejo de las relaciones exteriores y un poder muy importante, que son las facultades extraordinarias. Esto es muy importante ¿por qué? Porque Rosas va a tener un poder más grande que la de cualquier gobernador, que de alguna manera Dorrego también lo tuvo, pero bueno, el golpe de Estado de Lavalle no permitió que él ejerciera su gran poder. Pero Rosas lo tuvo y eso significaba que él podía, que estaba incluso por encima de las leyes de Buenos Aires, que él podía decidir si las leyes se aplicaban o no. Era un poder muy importante que se lo daban justamente por esta situación tan grave de violencia y de división y de guerra que había en el país. Rosas entonces renuncia con el pretexto de que va a hacer la campaña al desierto en nuestro país, y se lo voy a mostrar ahora, porque en ese momento los indios mapuches de la Patagonia o las tribus relacionadas con los mapuches atacaban de un modo violentísimo a las poblaciones del sur de Buenos Aires. ¿Y por qué las atacaban? Para llevarse sus tierras, sus caballos, para quedarse con sus tierras, pero más allá de eso, para llevarse todo lo que encontraban a su paso. Material, herramientas, armas, caballos, por supuesto, vacas y sobre todo a las mujeres. A las mujeres se las llevaban a sus tolderías, acá en la foto lo podemos ver claramente, y les cortaban las plantas de los pies, se las raspaban hasta que quedaran en rojo vivo para que no pudieran escaparse. A los niños solían llevárselos y también los tenían como esclavos. Entonces, la civilización, digamos que las ciudades más civilizadas o la región más civilizada, como podía ser Buenos Aires, ya estaba cansada de esos ataques del Malón. Entonces, Rosas hace una campaña militar para alejar al Malón de la zona de Buenos Aires. Se recuperan numerosas tierras. Acá, por ejemplo, por supuesto que en la línea roja vemos por dónde marcha el ejército de los federales y van a lograr obtener importantes tierras en la zona de lo que hoy se llama Carmen de Patagones, Choel, y bueno, hasta el río Limay. El río Limay, que es el límite de Neuquén y está un poco más al sur del río Colorado, como ven en el mapa. Lo importante de esto es que todas esas tierras pasan a ser tierras ya de la Confederación, diríamos, ¿no? Pero no pensemos que esto es, fundamentalmente esto es violento. Rosa ya tenía importantes tratos con los indios, es decir, los indios más tranquilos de los mapuches, con los caciques más tranquilos de los mapuches, como por ejemplo el padre y el abuelo perdón, el abuelo y bisabuelo de Seferino Namuncurá, que ustedes lo han escuchado muchas veces. Eran amigos de Rosas. De hecho, Rosas era compadre de varios de los caciques que le daban como hijados a sus hijos cuando se hacían cristianos. El tema era estas tribus que ya no obedecían a ningún tipo de pacto. Volvemos a Rosas entonces y decimos que lo importante fue el pacto federal, que él se va a hacer la campaña al desierto y en ese año que él se va a hacer la campaña al desierto, perdón, en esos años, casi 3 años, recrudece la división entre federales y unitarios, perdón, entre federales. Dentro de los federales surgen por un lado los cismáticos y por otro lado los apostólicos. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque los cismáticos se les va a llamar burlescamente, digamos, aquellos que son federales que tienen diferencias con Rosas. Y los apostólicos son aquellos que
son sumamente obsecuentes o seguidores de Rosas en todo. Es decir, que más bien siguen no a las ideas, sino al líder. Los cismáticos son los que siguen al líder. Y dicen cismáticos pues son los que se apartan, ¿no? De hecho, las provincias del litoral se cansan de que Rosas no convoque a un congreso constituyente como se firmó en el pacto. Y es porque Rosas piensa que una constitución escrita, y en eso tenía razón, no iba a traer soluciones a nuestro país que nos llevábamos tan mal entre nosotros, sino que después de los pactos de amistad entre provincias, de ahí tenía que salir una constitución teniendo en cuenta todas estas leyes que se establecían en los pactos. Esta división de los federales va a ser aprovechada por los unitarios, pero es esta época donde se van sucediendo tres gobernadores y ninguno aguanta la gobernación y la violencia que ha crecido. Primero es Balcarce, luego es Viamonte, que ya lo habíamos visto, Juan José Viamonte, y después Massa. Em, Estos tres gobernadores que se suceden en la provincia terminan admitiendo su poca capacidad para dirigir a Buenos Aires en una situación tan, pero tan, digamos, violenta. Rosas entonces asume el segundo gobierno en 1835, pero él dice que va a asumir si le dan un poder aún mayor, que es la suma del poder público. ¿Esto qué significa? Que le van a dar a Rosas el poder incluso sobre el poder judicial. Ya por las facultades extraordinarias tenía un poder sobre el poder legislativo, ahora sobre la justicia. Él puede mandar a detener a alguien por su propia orden porque él considera que en esta situación esta persona es un criminal o que está atentando contra el gobierno. En esta época, después de la firma del Pacto Federal, ya podemos decir que somos la Confederación Argentina. Ya ahora se va a llamar, ya no se va a llamar más Provincias Unidas del Río de la Plata, sino que se va a llamar Confederación, que significa hermandad, provincias hermanas. A todo esto, a esta altura ya van sumándose otras provincias al Pacto Federal. Cuando cambian de gobernador y dejan de tener gobernador unitario, los gobernadores federales de las provincias que antes eran unitarias se unen al Pacto Federal. Y somos entonces una confederación y el nombre viene de la palabra en latín plata, que sería argentum. Esa palabra argentum significa plata en latín. Entonces, en vez de Río de la Plata, le vamos a poner a nuestro país Confederación Plateada, que en español sería, perdón, en latín sería Confederación Argentina. Mientras tanto, en 1835 establece Rosas algo muy importante que es la ley de aduana. ¿Y esta ley de aduanas qué significa? Significa nada más y nada menos que una ley que le prohíbe, es antiliberal, es decir, la primera vez desde la Revolución de Mayo que establecemos una ley que prohíbe que algunos elementos entren en nuestro país en forma de comercio. ¿Por qué? Y porque algunos productos se veían muy perjudicados, productos que hacíamos acá se veían muy perjudicados por los productos que entraban, es decir, es como si yo de pronto hago telas en un telar en forma artesanal y el gobierno permite que entren telas de Inglaterra, telas de la India y telas de París. Y la gente le va a comprar a ellos, por supuesto, a lo que entre importado, no a mí que trabajo artesanalmente. Entonces, en ese sentido, Rosas decide proteger la producción nuestra. Lo que hagamos nosotros tiene más beneficio. Entonces, vamos a prohibir que entren algunas cosas que nosotros producimos y en otros casos le vamos a poner impuestos a las cosas para que entren, pero pagando un impuesto. Como cuando vamos a Chile y nos queremos traer cosas muy caras o muy industrializadas o muy importantes de Chile y cuando venimos acá tenemos que pagar un impuesto para entrarlas, ¿no? Eso significa proteger la producción nacional. Eso lo hace Rosas y eso provocó el enojo de nuestros principales vendedores, ¿no? Que eran Inglaterra y Francia, y en ese momento un detalle que ténganlo en cuenta, eran las potencias navales más importantes del mundo. Facundo Quiroga era uno de los colaboradores más cercanos de Rosas, era un caudillo riojano y fue asesinado cuando iba a mediar entre las provincias del norte, fue asesinado en Barranca Yaco, en Córdoba. Esto es un detalle que no les dije, pero se los digo ahora. Cuando Rosas todavía estaba volviendo de la campaña al desierto, el gobernador Massa lo manda a Facundo a que vaya al norte y haga una mediación entre los gobernadores del norte que se llevaban muy mal. Tiene éxito en esa misión y cuando vuelve es asesinado por orden de los unitarios en Barranca Yaco. Esto fue un crimen que fue terriblemente sentido en el país y eso le da pie a Rosas para exigir que si quieren que él vuelva al poder y hacerse cargo de esta situación, tienen que darle a él la suma del poder público. Es cuando empieza el segundo gobierno. Esta es la divisa punzó. Todos los federales del país
tenían que llevar esta cinta, ya sea como una escarapela en el pecho, en el sombrero, o las mujeres incluso como si fuera un prendedor, es decir, una especie de pin que se pone en el pecho, ¿no? En el costado del pecho, igual que la escarapela. Bueno, las mujeres también se lo ponían en forma más delicada que los hombres y dicen, vivan los federales, mueran los salvajes, asquerosos e inmundos unitarios. Si analizamos el billete de 20 pesos, ustedes no lo van a poder creer. Descubrimos lo más importante del gobierno de Juan Manuel de Rosas. ¿Por qué? Porque ustedes se dan cuenta en el billete, en la parte del anverso, es decir, la parte que vemos primeramente, donde está el rostro de Juan, primero que el billete es rojo. Eso ya a ustedes les da la pauta porque el rojo es el color federal y es el color de la divisa punzó. En letras muy chiquitas, hacia la derecha, ustedes ven que dice Juan Manuel de Rosas y arriba hay un montón de cosas escritas en letra chiquita. Bueno, esa es la lectura, digamos, del pacto federal, el pacto más importante que se firma entre las provincias federales. A la izquierda de Rosas está su hija Manuelita, su única hija. Él tenía un hijo varón y una hija mujer, pero Manuelita lo acompañó durante toda su vida. Él queda viudo relativamente joven. Entonces Manuelita es la hija, digamos que es la hija de su corazón, la hija que amaba y que lo acompañó hasta su muerte. Ahí está Manuelita Rosas y aparte es un símbolo de la mujer de la época, ¿no? Y abajo tenemos algo que es muy, pero muy importante, que es el acontecimiento más glorioso de don Juan Manuel de Rosas, que fue la defensa de nuestra soberanía, en lo que fue el combate de la Vuelta de Obligado. Este combate que se llevó a cabo el 20 de noviembre, por el cual, esa es la fecha por la cual recordamos la defensa de la soberanía, que tuvo como protagonista al capitán Mansilla, fue el enfrentamiento entre nuestra pequeña flota, nuestras pequeñas tropas, contra la inmensa flota anglo-francesa. Fíjense, una enorme cantidad de barcos, enormes barcos de velas con las banderas de Inglaterra y de Francia de la época se van a enfrentar con nuestro país. ¿Por qué? Porque estaban en desacuerdo con el pacto, con la ley de aduanas que había establecido Rosas. Entonces empiezan a aliarse con Urquiza y con los unitarios. Urquiza, personaje que no les hablé. Urquiza era el gobernador de Entre Ríos en ese momento. Entonces el general Justo José de Urquiza lo que va a hacer justamente es enfrentarse unirse a los unitarios, el gobernador de Entre Ríos, y se va a unir a los unitarios para sacar a Rosas del poder en secreto, ¿no? Y se va a unir también a Brasil, que no quería ese poder tan fuerte de Rosas en el Río de la Plata, en la Confederación Argentina, y se va a unir a los ingleses y los franceses, que querían que no querían que se les impusiera tantas tarifas tan altas, tanto impuesto a los productos que llegaban. En el mapa que ustedes ven a la derecha tienen marcado el Río de la Plata y si entran por ese río justamente hacia el norte, luego pasa a ser el río Paraná y el río Paraná es el que ustedes ven que ahí se desarrolla, lo vamos a ver en un mapa siguiente, la batalla de la Vuelta de Obligado. Acá hay una linda historieta que después les pido que la lean, donde se explica qué fue la batalla de la Vuelta de Obligado. Y ustedes van a decir, bueno, pero serían fuerzas más o menos parejas. No, las fuerzas de la Armada anglo-francesa en ese momento, la flota más enorme, más gigante y más imparable del mundo, se enfrenta a nuestros pobres barcos. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, el gobernador Rosas le ordena al capitán Mansilla que que se enfrente. No podíamos, porque primero sitian, es decir, sitian nuestro puerto, rodean nuestro puerto. Lo rodean por muchos, muchos meses. Eso significa que nadie podía salir ni entrar a nuestro país. Hasta que nos muriéramos de hambre, porque nada podía entrar a nuestro país, los ingleses y los franceses iban a estar ahí. Entonces, ¿qué hizo el capitán Mansilla? Se las ideó para no dejarlos pasar por el río Paraná. Ustedes ven en el mapa que el río Paraná es, digamos, la entrada al país de la flota inglesa y francesa. Pasan el río de la Plata y cuando van a pasar en el río Paraná, el capitán Mansilla hace si fíjense en el cuadro de la derecha, hace una hilera de barcos, mucho más chicos que los barcos ingleses, atados por cadenas. A la orilla están apostados todo nuestro ejército con cañones, de modo que a través de esas cadenas la flota anglo-francesa se va a demorar un montón porque tienen que cortar las cadenas, por más que pasen, van a pasar, pero se van a demorar tanto que nuestro ejército tiene tiempo de tirarles bombas de los cañones de la orilla y de esa manera
provocarles importantes pérdidas. Obviamente, Obviamente, la batalla de la Vuelta de Obligado nosotros la perdimos, pero ¿saben qué? En el acto diplomático que sigue después, es decir, en la firma de los tratados, tanto el tratado Arana-Macó como el tratado Arana-Lepredour, que se llaman así por los nombres de los dos ministros que firman, ¿no? El ministro Arana nuestro y el ministro Lepredour francés y el ministro, Lepredour francés sí, y el ministro Southern de Inglaterra. em, Son los tratados con los que finalmente, perdón, voy a repetir los tratados. El primer tratado es el tratado Arana-Lepredour, luego viene el Arana-Macó y el Arana-Southern. Esos tratados firman nuestro país con los países que nos han invadido, porque es una invasión internacional, literalmente. Uno tiene que tomarlo como la batalla de la Vuelta Obligado fue el intento de las potencias más importantes del mundo por entrar y dominar nuestros ríos del interior. ¿Con el apoyo de quién? Del enemigo eterno que hemos tenido, que es el Brasil, el imperio. En ese momento era un imperio el Brasil. Entonces, querían entrar por los ríos para que con la ayuda de los unitarios de Urquiza de Entre Ríos y de Brasil poder tomar nuestro país y obligar a Rosas a la renuncia. Fíjense que nosotros perdimos esa batalla, pero en los tratados de paz terminamos ganando, porque los obligamos a ellos a retirarse. No pudieron entrar a nuestro país, no pudieron invadirnos y además se retiraron con una salva de cañones. Desde sus barcos tuvieron que tirar cañones, bombas de cañón, saludando nuestra bandera, que eso en el lenguaje militar es el pedido de perdón que se le hace a una bandera agraviada. En una oportunidad que yo estuve con una beca en París, en una capilla donde se exhibían todas las banderas que los franceses habían obtenido de otros países, había una bandera colgada argentina, que era justamente la bandera que se habían llevado de la Vuelta Obligado. Pero esto no queda así. Los franceses se fueron tan admirados del coraje y la fuerza de nuestros patriotas que a una de sus vías, de sus calles más importantes de París, le pusieron Rue de Obligado, que significa calle de la Vuelta de Obligado. Esta calle, con el tiempo, va a cambiar de nombre y se va a llamar Avenida Argentina, y ese es el nombre que tiene actualmente en París, en honor del coraje que demostró el capitán Mansilla, sobre todo. Es más, el capitán Mansilla se fue a vivir a Francia y allá le ofrecieron un cargo importante en el gobierno en recuerdo al coraje con el que había defendido nuestra soberanía. Imagínense, perdimos la batalla, ellos se fueron sin obtener absolutamente nada de nosotros y además ofrecieron trabajo a uno de nuestros líderes más importantes. Quiere decir que la defensa que hicimos de la soberanía fue magistral. Este justo José de Urquiza, que va a ser presidente, esto es una foto real, ¿no? Ya no es una pintura. Y don Justo José de Urquiza fue el gobernador de Entre Ríos, que era federal, pero traiciona a Rosas aliándose con las potencias internacionales para quedarse con el poder. Finalmente, Urquiza renuncia al pacto federal y hay una guerra civil que yo he puesto acá en el cuadro 1853, pero no me equivoqué, es en 1852. Estaba pensando en otra cosa cuando escribí la fecha. El 3 de febrero de 1852, ingleses, franceses, brasileros se enfrentan junto a Urquiza ante las tropas de Rosas en la batalla de Palomar de Caseros, es decir, lo que se llama la batalla de Caseros. Rosas es derrotado, renuncia y asume Urquiza. Urquiza establece esta alianza internacional para derrocar a Rosas, lo logra. Rosas toma a su familia con lo que tiene y se marcha a Inglaterra a vivir y no va a volver nunca más a nuestro país. Urquiza se queda no solamente con la estancia de Rosas, sino que además marcha sobre Buenos Aires con el ejército del Brasil, con el ejército que lo había acompañado, saquean gran parte de la estancia que tenía Rosas en Palermo, en la actual zona de Palermo, y se quedan justamente con esa propiedad y con toda la riqueza de Rosas. Así termina uno de los gobiernos más importantes de nuestro país, con sus cosas lindas y sus cosas malas, pero lo recordamos fundamentalmente por la defensa heroica, enorme, a nuestra soberanía, es decir, a lo que es nuestro, una defensa a la patria. Por esa batalla tan heroica, esa defensa de la soberanía tan heroica, el general San Martín, antes de morir en 1850, recuerden que el general San Martín murió el 17 de septiembre el 17 de agosto de 1850.
en el día, cuando unos días antes de morir, había hecho su testamento y el sable curvo, el sable que había llevado el general San Martín en todas sus campañas libertadoras, se lo heredó a Juan Manuel de Rosas en homenaje a la defensa de la soberanía que había hecho. Imagínense el poder que tuvo y la defensa que hicimos, pues sin duda que ahora estaríamos dominados por otros países si no hubiera sido por esa batalla y esa defensa de la soberanía. Bueno, con esto termina el gobierno de Rosas. Acá les dejo una imagen del Palacio de San José, que era el Palacio de Urquiza en Entre Ríos. Con este tema, con esta imagen enganchamos después de las vacaciones el otro tema. Espero que les haya servido, que memoricen bien estos datos. Miren todas las veces que sea necesario este video, páusenlo, vayan leyendo a su vez los datos que yo les he dejado en el apunte. Yo no les hablé, para no hacer muy largo el video, de los conflictos que tuvo Rosas, internos y externos. Entre los conflictos externos están esta invasión de ingleses y franceses de las que hablamos. Desgraciadamente nuestro país no terminó con esa unión federal que teníamos, porque cuando asume Urquiza empieza otra etapa de nuestra historia muy diferente. Pero bueno, esto es lo más importante que quiero que sepan de Rosas. Y cuando quieran acordarse de las cosas más importantes de su gobierno, vean un billete viejo de 20 pesos y para encontrar ahí hitos muy, muy trascendentes del gobierno de Rosas. Espero que les haya gustado y cualquier cosa seguimos en contacto a través de el grupo de WhatsApp o de la mensajería de Edmodo. Nos vemos, chicos.